como nuestro primer invitado, un economista que ha conseguido explicar la realidad en una viñeta. Recién inaugurado el Salón del Cómic, Juan Royo llega con nuevo libro bajo el brazo. Docente, divulgador, Juan Royo se ha empeñado en compartir su pasión por el cómic, una afición a la que este economista ha sabido sacar partido hasta como herramienta didáctica útil hasta para explicar la crisis. Profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en responsabilidad social corporativa, la pasión de Juan le convirtió pronto en un activo crítico y divulgador de este género. El noveno arte, según dicen algunos. Sus artículos dieron pie a la publicación en el 2010 de Un tratado de cómic. Ahora llega Un mundo en viñetas, una obra que también pisará fuerte en el Salón del Cómic de Zaragoza, que ha llenado la capital del Ebro de auténticos superhéroes. Pues eso, que Juan Royo es muchas cosas. Es economista, es profesor, es uno de los grandes expertos en responsabilidad social corporativa, pero al final él se acaba definiendo como loco de los cómics. Y en calidad de loco de los cómics lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muchas gracias, Adriana. Bueno, enhorabuena por ese mundo en viñetas, tu nuevo libro. ¿Cómo es ese mundo? Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento. Esto siempre lo digo, es un regalo que me ha hecho la editorial, es un premio al primer libro que saqué, un tratado de cómic, y en este mundo en viñetas, bueno, pues lo que trato es un poco pues de ver la vida como bajo el perfil Juan Royo, ¿no? Que es un perfil siempre en viñetas y donde hablo pues desde la economía, desde la responsabilidad social corporativa, el medio ambiente, hasta la discapacidad o la fotografía o la moda, pero todo a través de viñetas y de cómics. Fíjate que es verdad, tú explicas algo tan complicado y a veces tan difícil de entender como la economía a través del cómic. Sí, es que el cómic es muchas cosas. El cómic narra historias y hoy en día pues la economía es un protagonista de nuestra vida y al final pues el cómic también puede explicar muchas cosas que parecen muy complicadas, las explica de una forma muy sencilla y muy visual. Tú decías que incluso el cómic sirve para concienciar, para lanzar, por ejemplo, mensajes medioambientales, que esto ya ocurría en Asterix y Obelix, ¿no? El perro siempre, ¿cómo era? Cuando veía que talaban un árbol o que caía un árbol se ponía a llorar. Efectivamente, y de Fix, la verdad es que siempre que alguien arrancaba un árbol de cuajo pues se ponía a llorar, ¿no? Y eso era una cierta medida de denuncia, ¿no? En la residencia de los dioses, los romanos quieren arrasar el bosque para construir una residencia de superlujo, ¿no? Y ahí se pone un poco, pues hace un poco hincapié esos valores también ecologistas y medioambientales, ¿no? Es decir, no todo vale, ¿no? Como bien hemos visto en la economía actual. ¿Y esto también se traslada a los superhéroes modernos, que nada tienen que ver con...? También. Los superhéroes son también unos grandes luchadores por la justicia y solamente tienes que ver pues Spiderman. Spiderman tiene unos superpoderes maravillosos y él no los utiliza en beneficio propio, los utiliza en salvar a la humanidad, en salvar a los débiles, a los indefensos y no, pues yo qué sé, pues en hacer campañas de dirección estratégica o campañas de marketing o algo en lo La dirección estratégica es lo tuyo, o sea. Efectivamente, sí, pues los superhéroes lo utilizan precisamente pues en ayudar al prójimo y no en ayudarse a sí mismos. Por cierto, el libro se presentó hace, yo creo, un par de semanas más o menos en la FNAC en compañía de José Vicente Pinar, de 1001 Ediciones, que es la editorial, y también de la cineasta Paula Ortiz. Sí. No está mal la compañía. No, la verdad es que estaba encantado, vaya lujo los dos, tanto JV como Paula, pues les gustan mucho los cómics a los dos también. El lenguaje cinematográfico, que Paula se veía así un poco decir, oye, pero si yo soy de cine, esto del cómic, y al final es muy parecido el lenguaje del cinematográfico. El cine se basa en storyboards y se basa al final en viñetas y una sucesión de imágenes y al final tengo que reconocer que Paula lo hizo fenomenal, hizo una presentación de estas curradas de verdad, que se tomó mucho interés y salió todo el mundo encantado con la presentación de Paula. Oye, además de estos apoyos y de estos cariños de alguna manera, también ha recibido la colaboración de muchos ilustradores aragoneses en el libro. Sí, este es un libro personal, es un libro muy visual y muchísimos autores aragoneses pues me han regalado un montón de dibujos y han aparecido en el cómic, ¿no? Por ejemplo, Bernal pues me ha dibujado a mí como Economist Man, un superhéroe con la E del Colegio de Economistas, o Chema Cebolla, o José Antonio Ávila, o David Guirao. Hay muchísimos ilustradores y dibujantes aragoneses que han aportado, en fin, sus dibujos a este libro. Y yo no sé si estos días estarán ellos por el Salón del Cómic de Zaragoza, porque toca, son los días del Salón del Cómic, donde, por cierto, mañana tiene lugar otra presentación de tu libro. Esto ya es prueba de fuego, porque estás ante los expertos, los grandes expertos de este tema. Efectivamente, esta presentación pues me hace especial ilusión porque jugar en casa en el Salón del Cómic de Zaragoza pues siempre es importante, ¿no? Y además pues que me presente Luis Rabanaque, el actor y el fotógrafo, pues también es un motivo de alegría.
Bueno, apunten fecha, mañana, o sea, con Juan. Por cierto, ¿cómo se presenta esta edición del Salón del Cómic que ya ha arrancado? Muy bien, está siendo espectacular. La verdad es que hay un montón de autores. Yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza cada vez se supera. Siempre estamos pendientes de si la crisis puede afectar al salón y todo lo contrario. Yo creo que todo el mundo, tanto el Ayuntamiento como las editoriales, los libreros, los propios autores, todo el mundo está, en fin, está encantado con el salón, que es referencia ya en toda España. Han venido un montón de autores, desde Han, el maestro, el padre de Super López. Es un poco el protagonista de este año, Sí, ¿no? yo creo que el año pasado a lo mejor pues echamos en falta esa figura paternal, ¿no?, de gran maestro, sobre todo por un tema también de edad, y este año yo creo que con Han pues bueno, pues es vamos, la clave de este salón. Bueno, Juan, en tu libro incluyes historias, lo decía antes, como la de Miguel Fuster. ¿Quién es Miguel Fuster? Bueno, pues Miguel Fuster fue uno de los grandes dibujantes de cómic que ha habido en España en los años 60, 70 y hasta primeros de los 80. Lo que pasa es que este hombre, bueno, pues con la crisis de los videojuegos, pues el trabajo de los cómics pues empezó a faltar. Este hombre pues siempre ha sido un viva la virgen y al final pues cayó en el alcoholismo y él lo mismo lo reconoce, ¿no? Y al final pues bueno, una cosa llevó a la otra y se quedó en la calle, viviendo en la calle, y se ha quedado 15 años de su vida viviendo como indigente, es decir, durmiendo en cajeros automáticos, en estaciones de trenes, en fin, en bosques, y al final bueno, pues fue hace unos cuantos años ya cuando una fundación de Barcelona que se llama Arrels lo recogió de la calle a punto ya de morirse, él mismo lo ha reconocido y así lo atestiguan con 48 los kilos médicos. y hecho polvo. Exactamente, una piltrafa. Y al final, bueno, pues ha empezado a dibujar otra vez y ha sacado ya 3 cómics sobre su vida. Está otra vez empezando a pintar muy bien, muchísimo. Y sobre todo también está dando conferencias y está trabajando como coaching. Sí, tú ahí lo conoces y hay una relación incluso más allá de... Sí, tuvimos una relación muy buena porque yo le ayudo bastante y él me dice que soy uno de los culpables de su actual situación. Y la verdad es que sí que, en fin, me enorgullezco mucho de considerarme amigo suyo y que él así lo considere también. Y además yo creo que básicamente es lógico que es interés social en el mundo del cómic, porque los superhéroes, decías tú, que tienen esa conciencia, son ese pepito grillo que nos hace pensar de vez en cuando. Sí, exactamente. Los superhéroes al final lo que están diciendo es bueno, que es preferible trabajar para favorecer a todo el mundo, ¿sabes? Y que de esta forma tú también te consigues satisfacer tus deseos, ¿no? Porque a veces solamente pensamos en cada uno de nosotros mismos, no es satisfacer la utilidad general de la sociedad. Por cierto, ¿qué superhéroe marcó tu infancia? Hay uno que es Daredevil, porque además es ciego. Y entonces, claro, a mí el que es abogado, no es economista. Es abogado, no, es abogado, sí, es abogado. Los economistas siempre hemos estado mal vistos, incluso en el mundo de los superhéroes. Pero este señor, la verdad es que me fascinaba, porque además no tiene superpoderes, como pueda ser Superman o Thor o la masa, no, es todo bueno, a base de entrenamiento físico y mental. Y luego encima, claro, el ser discapacitado, pues claro, añade un plus también de heroísmo en sus actuaciones diarias. Entonces lo conociste a través de los tebeos, pero luego los tebeos crecieron contigo y fueron mucho más que un juego de niños, porque realmente no lo son para todas las edades. Claro, yo a partir del año 2006, con la Asociación Cultural Mala Vida, pues les ayudé yo a organizar el Salón del Cómic de Caspe, y a raíz de ese salón fue cuando ya me empecé a interesar pues también, bueno, pues un poco en la vida de esos autores que habían marcado también mi infancia, ¿no? Como por ejemplo pues Rafael López Espí. Por cierto, que tú comisariaste la primera exposición en España de Rafael López Espí. Efectivamente, parece increíble, pero este hombre todavía no había sido merecedor de ninguna exposición de su obra en todos sus años de vida, ¿no? Y Rafael López Espí fue el dibujante de todas las portadas de cómics de superhéroes que se editaban en España en los años 70 y 80, con lo cual realmente es que es un icono para nuestro sector y para la industria del cómic. Sobre todo en aquel momento, Juan, porque tú comentabas que, claro, no era como ahora que todo llega de manera informática y el cómic se imprime y ya está, sino que era un proceso el de realizar un cómic mucho más laborioso. Claro, y además es que era una ventana también a un mundo maravilloso, un mundo de viajes, de aventuras exóticas, de países extraordinarios, que ahora lo tienes todo, ahora vas al cine y da igual los efectos especiales porque realmente no te sorprende nada. En cambio en el cómic, cada aventura que íbamos leyendo semana tras semana durante los años 70 y 80, pues era realmente apasionante. Tú también tienes eres coleccionista de alguna manera también de algunas de las aventuras que te han gustado, de los autores que han sido, que han formado parte de tu pasión por el cómic. Sí, realmente esa es otra de las facetas que tengo yo, no solamente como amante de los cómics, sino también como coleccionista. Yo la verdad es que desde que soy pequeño nunca he tirado un tebeo, jamás en la vida he tirado un tebeo, con lo cual los guardo todos y los guardo todos con mucho cariño, ¿no? Y además ahora pues que conozco a los autores, pues ahora me gusta bien guardarlos autografiados por ellos. ¿Y tienes alguna joyita?
Tengo muchas joyas, sí, sí, la verdad es que sí. El último, por ejemplo, pues un V de Vendetta firmado también por David Lloyd, que también a lo largo del tiempo pues también hemos hecho también una cierta relación, pues la verdad es que me hace también especial ilusión. Y además, fíjate que al final todo esto es lo que te llevó a escribir sobre la historia del cómic. Claro, y sobre todo a divulgarlo en ambientes fuera de lo que es el cómic, porque donde yo escribo pues son pues, periódicos de economía o revistas de economía o revistas de información en general, pero no tanto en de revistas dedicadas pues, al mundo del cómic o a la cultura, ¿no? El objetivo mío es que el cómic tiene mucho más negocio que hacer entre aquellos que no leen en TVOs, porque si empiezan yo creo que es un virus que luego es difícil escaparse de ese virus. Y fíjense cómo acierta Juan, que esto le valió un premio en el Salón del Cómic de Barcelona, un premio de divulgación. Sí, si no me equivoco. Sí, sí, la verdad es que fue una sorpresa, me hizo mucha ilusión porque, claro, el Salón del Cómic de Barcelona es el salón al que el resto de salones de España pues nos miramos, ¿no? Con cierta envidia sana, ¿no? Porque es el salón más importante de España, ¿no? Y que un salón como el del Barcelona pues te reconozca el premio de la divulgación, el premio popular de divulgación, pues realmente es muy emocionante. Por cierto, antes de este hubo otro libro, un tratado de cómic, que fue una especie de recopilación de todos esos saberes y de toda esa divulgación que habías estado haciendo a lo largo de los años. Sí, ese libro fue una recopilación de artículos y de reseñas y de entrevistas que había hecho yo a diferentes autores de cómic y a diferentes obras, y ese también fue otro regalo, porque realmente yo me enteré que iba a publicar ese cómic por Jesús Castillo, el antiguo director del Salón del Cómic de Zaragoza, que me dijo en exclusiva que lo iba a publicar ese libro. Yo no tenía ni idea, y fue también un regalo que me hizo también Fernando Monzón, el director de 1001 Ediciones, que me había propuesto ahí directamente, sin yo saber nada, el publicar ese libro. Ajá. Y además tuvo un cierto carácter solidario, porque yo recuerdo una edición con Asdes, ¿no? Sí, con Salva Macías, que es también un buen amigo, pues hicimos también una edición solidaria a beneficio de Asdes, en el que tanto la editorial como los derechos de autor pues los cedimos a Asdes. Has hecho muchísimas cosas, por ejemplo, comisariaste la exposición Aragón, Tierra de Cómics. ¿Realmente lo es? Sí, por supuesto. O sea, Aragón yo creo que es referencia a nivel nacional y me atrevo a decir que hasta internacional en el mundo del TVO. Hay grandes dibujantes de cómics que están trabajando para Marvel y para DC en Estados Unidos. Marta Martínez, David López, Chusaid, hasta el propio, por supuesto, Carlos Ezquerra, que es el creador del Juez Dredd, uno de los personajes más importantes de la historia de los cómics. Bueno, para que vean, aquí hay que presumir de talentos. Pero ¿conocemos realmente esa parte de la cultura que se llama cómic? Bueno, yo creo que cada vez más. El problema aquí es que realmente, claro, el cómic todavía sigue siendo algo invisible, ¿no?, en lo que es el consumo de masas. Es decir, cuando cualquier persona va a regalarle pues, un regalo a su novia, pues le busca un disco, le busca un perfume, un libro... Menos a ti, que te busca un cómic directo. A mí lo tienen claro, a mí sí que la verdad es que lo tienen muy fácil para aceptar, ¿no? Pero todavía el cómic yo creo que le falta un poco de que se normalice, ¿no? Dentro de que esté dentro de esa amalgama de consumo masivo, ¿no? Y que salga un poco pues, de aquellos pues frikis como yo, ¿verdad?, que nos gustan tanto los TVOs y que devoramos todo tipo de TVOs. ¿Desde dónde se extiende la historia del cómic? Desde las pirámides, los jeroglíficos ya casi estaban ya eran viñetas y había símbolos y signos. Incluso Goya también hacía unas aleluyas que eran pues viñetas en sucesión de imágenes y que al final contaban historias, con lo cual los cómics desde toda la vida. Y quizás por eso se le llama el noveno arte. Explícame esto. Claro, porque el noveno arte al final, bueno, pues dentro de todos los artes que hay, bueno, pues al final el cómic también se reivindica como arte, ¿no? Llevan muy poquitas ediciones el Premio Nacional de Cómic en España. Es decir, eso también es una prueba de que el cómic se está normalizando y que el cómic, bueno, pues que tiene su justa valoración en la sociedad. Oye, Juan, ¿qué proyectos tienes ahora? Yo no sé si publicar más cómic con el Colegio de Economistas, que por cierto también lo has hecho. Sí, la verdad es que el Colegio de Economistas apoya mucho también todo lo que es el cómic como medio de divulgar la economía, no solamente el cómic, sino también el cine y la literatura. El Colegio de Economistas es muy activo también en estas facetas, ¿no? Y como proyectos recientes, pues sí que me gustaría ahora pues trabajar un poco más el tema de lo que es la responsabilidad social corporativa y sacar también pues una especie como de recopilación también, ¿no?, de aspectos claves de la responsabilidad social corporativa, también con un lenguaje también muy visual, por supuesto, y también apoyándome mucho en el tema del cómic. Bueno, pues nosotros solo te vamos a decir que muchísimas gracias por estar aquí, que vuelve siempre que quieras porque lo disfrutamos muchísimo, esa visión divulgativa del cómic, esa visión distinta y que nos hace aprender muchas cosas. Así que, Juan, cuando quieras. Pues muchas gracias a vosotros.